Hola, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos una invitada para tener una entrevista con Jailo y seguramente la van a reconocer. Ella es creadora de contenido. Su especialidad o su profesión es contadora fiscalista. La reconocen de redes sociales. Seguramente la han visto en plataformas como TikTok, en plataformas como Instagram, con más de 130,000 seguidores hasta el momento. Ella es la creadora de el perfil de Cultura Fiscal y es Pamela Castro. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por este espacio. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy queremos platicar puntualmente de un tema bastante, bastante peculiar e importante para las personas que prestan servicios, las personas mexicanas que prestan servicios profesionales al extranjero. Y es cómo declarar ingresos del extranjero. Particularmente quisiéramos enfocarnos en si utilizas HighGlobe como plataforma de pagos. Entonces, si te parece bien, comenzamos. Tengo preparadas algunas preguntas para ti y vamos platicando durante este espacio. Claro que sí, Ana, adelante, yo encantada. Gracias. Bueno, primero que nada quisiera preguntarte de forma general, ¿qué es lo que debemos de entender por ingresos que proceden o provienen del extranjero? Mira, Ana, en esta pregunta voy a dar una respuesta pues general y ahorita conforme vayamos platicando nos vamos a ir acercando a puntos más particulares. De manera general, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA, establece que un servicio que se proporciona de manera presencial en México, pero que se aprovecha en el extranjero, puede considerarse pues como un ingreso procedente del extranjero y por ende cabría en el concepto de exportación de servicios. Más adelante vamos a platicar un poquito de qué implicaciones fiscales tiene aquí en México hacer este tipo de actividades, pero básicamente un ingreso que procede del extranjero es aquel en el cual tú lo estás prestando desde México, pero se aprovecha en el extranjero y esa persona o ese cliente al que le estás prestando ese servicio hace el pago por los mismos desde el extranjero, que puede ser que esté en Estados Unidos o en cualquier otro país, pero el pago y el servicio se hace y se aprovecha en el extranjero. Va, perfecto, perfecto. Higlo como plataforma es utilizado para recibir pagos, es utilizado por personas en México que viven, residen actualmente en México y prestan servicios particularmente a empleadores o clientes de Estados Unidos, pero de forma remota. Ellos están todo el tiempo dentro de México. Y los empleadores o los pagadores están ubicados también físicamente dentro de Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que esta parte concuerda. Mi siguiente pregunta sería relacionada en cuanto a la ventaja fiscal de recibir ingresos del extranjero. ¿Cuál sería esta ventaja? Pues justamente como te decía ahorita, que platicando ya en particular de qué efecto fiscal tiene prestar este tipo de servicios, que vale la pena igual mencionar que hoy en día es súper común, o sea, los famosos nómadas digitales y personas que son freelancers desde aquí en México. Afortunadamente la tecnología y la infraestructura de comunicaciones que tenemos nos ha permitido poder trabajar de manera remota cada vez con mayor frecuencia, y eso pues representa también una ventaja en la parte fiscal, porque de acuerdo al artículo 2A, fracción cuarta de la ley del IVA y el último párrafo del artículo 29 de la misma ley del IVA, establece que la prestación de servicios personales independientes que son aprovechados en el extranjero caben dentro de la definición de la ley del IVA de lo que considera exportación de servicios, que a su vez la exportación de servicios, de acuerdo a la ley del IVA, está grabada a la tasa de un 0%, lo cual representa una ventaja fiscal porque si consideramos que en México la tasa general del IVA es del 16%, el estar haciendo una actividad que la ley del IVA te dice que es 0%, pues representa por lo menos un ahorro del 16% de impuestos, que son, pues es un ahorro, es una optimización de impuestos que no todas las personas pueden tener acceso, solamente las que se dedican a esta actividad en particular, entre otras que menciona la ley, pero ahorita de la que estamos hablando que es prestación de servicios
a un extranjero, pues cabe dentro de esta definición y se puede aprovechar esta tasa del 0% del IVA. Ok, excelente. Además, digo, yo veo la ventaja fuera de lo fiscal, veo la ventaja de percibir ingresos en una moneda que es dólares, en una divisa que son dólares, que pues tiene mayor aprovechamiento. Si vives en México, está esta ventaja fiscal. Pam, ¿hay un límite en cuanto a la recepción de ingresos del extranjero para tener este beneficio? En cuanto al IVA, no, la ley del impuesto al valor agregado no establece un límite ni mínimo ni máximo para poder aplicar la tasa del 0%, pero aquí sí me gustaría hacer un paréntesis porque estoy segura que más de una de las personas que nos vaya a estar viendo o escuchando seguramente estará en esta situación, y es que si están como personas físicas en el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, ahí tenemos una limitante de ingresos de máximo 3.5 millones al año. Entonces, a lo mejor en cuanto al IVA no hay un límite como tal, pero dependiendo de cómo te registres para pagar tu impuesto sobre la renta, que es otro de los impuestos que también estamos obligados a pagar aquí en México, podría haber una limitante, ¿no? Si estás en reciclo, si estás en el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional o en el régimen general de ley, si estás constituido como persona moral, ahí no hay límite. Pero eso aplica principalmente para impuestos sobre la renta, que es otro tema, pero que sí me gustaría aclarar porque aunque son impuestos diferentes, finalmente sí van de la mano porque ambos impuestos pues forman parte de las obligaciones que tenemos que cumplir aquí como mexicanos, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, aclarado con esa nota. Algo que me gustaría compartir en términos generales es dentro de la plataforma de HighGlobe, nuestros clientes no tienen un límite para recibir fondos, pueden recibir dentro de su cuenta HighGlobe o cuenta en Estados Unidos la cantidad que necesiten recibir y de igual forma pueden transferirla a sus cuentas bancarias en México sin ningún tipo de límite. Ahora, Pam, una de las preguntas que de pronto que nos genera inquietud, ¿es posible perder esta ventaja del 0% de IVA al percibir este tipo de ingresos por algún factor? ¿Hay algo que nos pudiera ocasionar perder el beneficio? Pues para poder estar aplicando esta tasa del 0% del IVA, tenemos que seguir cumpliendo con los requisitos y las disposiciones que nos habla la ley del IVA acerca de qué se considera una exportación de servicios personales independientes y que sean aprovechados en el extranjero. Entonces, si por alguna situación, vamos a suponer que yo ahorita estoy prestando un servicio, a lo mejor de consultoría, de asesoría contable, etcétera, cualquier servicio profesional independiente a un cliente en Estados Unidos, por ejemplo, y de repente el cliente nos manda un comunicado que dice, oigan, a partir del siguiente mes hemos decidido mudar nuestras operaciones a México, vamos a tener una oficina en México y desde allá vamos a estar operando todo. En ese momento, pues dejaríamos de cumplir con esa definición de que estamos prestando un servicio profesional a alguien en el extranjero porque ya toda la operación se va a llevar a cabo aquí a nivel nacional. Y ahí, para empezar, el artículo 1 de la ley del IVA nos dice, cuando uno preste servicios independientes aquí en territorio nacional, aplica la tasa del 16%. Entonces, pues ya no podríamos utilizar pues esa tasa del 0% del IVA, porque ya en teoría ya no es una exportación, ya es una actividad, una prestación de servicios local, nacional, doméstica, como cualquier otra persona que ejerza su profesión o preste sus servicios aquí en México a clientes aquí en México. Entonces, serían esos los casos en donde ya no podríamos aplicar la tasa del 0%, pero en tanto cumplamos con la definición de exportación de servicios, sin problema podríamos seguirla aplicando. Excelente, excelente. ¿Y esta regla funciona o es igual para personas físicas y para personas morales? Sí, así es. Aquí vale la pena aclarar que en cuanto al impuesto al valor agregado, realmente no hay distinción o no en todos los casos cuando se trata de personas físicas y de personas morales, aplica en general para todos porque lo que grava o lo que intenta regular el impuesto al valor agregado son actos o actividades más allá de quienes las hacen, sino el acto o actividad en sí, que en este caso pues es la exportación de servicios, que tanto la puede ser una persona física como lo puede hacer una persona moral.
Perfecto, perfecto. Dentro de HighGlobe, en nuestra base de clientes, la mayoría de nuestros clientes hasta ahora son personas físicas o personas físicas con actividad empresarial, pero bien tenemos algunos meses, si bien tenemos algunos meses que lanzamos las cuentas empresariales en México, entonces ya tenemos algunos usuarios, personas que son personas morales utilizando nuestros servicios o utilizando la plataforma. Entonces, quería hacer la pregunta. Eh, ¿Hay alguna ventaja fiscal en cuanto a costos por recibir ingresos del extranjero? ¿A qué me refiero? Normalmente recibir ingresos del extranjero implica algún pago de comisiones o implica algún pago de tarifa fija, algo por el estilo. Mi pregunta es, ¿genera esto una ventaja? ¿Es posible, por ejemplo, deducir este tipo de costos? Sí, sí podrá ser deducible si estamos inscritos en un régimen que nos permita aplicar las deducciones autorizadas para el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si estamos dados de alta como persona física con actividad empresarial y la plataforma que estamos utilizando para recibir este tipo de pagos del extranjero nos cobra algún tipo de comisión o nuestro mismo banco local nos cobra algún tipo de comisión por recibir pagos del extranjero, podríamos hacer deducibles ese concepto por comisiones y en su caso el IVA que nos cobren también acreditárnoslo. En el caso, esta aplicación de estas deducciones aplica tanto a personas físicas que estén en el régimen de actividad empresarial y profesional o personas morales que estén en el régimen general. Aquí otra vez me gustaría hacer el paréntesis de que si hay alguien que está en el régimen simplificado de confianza, el RECICO, ahí no hay deducciones para ISR, pero en su caso, si se cumplen con los requisitos, se podría disminuir, acreditar el IVA que se vaya cobrando de esos costos por recibir este tipo de ingresos, que pues bueno, sabemos que HighGlobe pues por ahí tiene justamente esta ventaja competitiva frente a otras pasarelas o plataformas de pago, pues que ellos no cobran comisión, pero si fuera el caso, estas comisiones cumpliendo con requisitos sí podrán ser deducibles para ISR o en su caso acreditables para el IVA. Muy bien. Dentro de estos costos, surge esta pregunta, Pam. Dentro de estos costos, ¿se podrían considerar también el costo en el que se incurre por el costo que paga un usuario por el cambio de divisa, como lo que es el FX spread? Eh, ¿Entraría aquí o no? Pues ahí entra un tema que es la utilidad o pérdida cambiaria, ¿no? También la pérdida cambiaria cumpliendo con ciertos requisitos y registrándola, perdón, debidamente en nuestros asientos contables, en nuestros libros contables, pudiera llegar a considerarse como una deducción, otra vez solamente para personas físicas en actividad empresarial y profesional o del régimen general si son personas morales. Ahí la utilidad o pérdida cambiaria también tiene un tratamiento fiscal muy particular, pero que en dado caso de que haya estos cambios, pues por el tipo de cambio, podría también tener ahí una implicación fiscal que habría que revisar a detalle para hacer los cálculos correctos y sobre todo poderlo registrar en contabilidad y aplicar ese efecto cuando se vayan a presentar las declaraciones tanto mensuales como la declaración anual. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, Pam. En Jaiglo, por ejemplo, no tenemos comisiones o no se cobran, no se hace ningún cargo por recibir transferencias del extranjero, tampoco por realizar transferencias de nuestra cuenta de HighGlobe a nuestra cuenta bancaria local. Entonces, en este tipo, yo creo que nuestros usuarios en este tipo de concepto no entrarían. Lo que sí se tiene es un valor cambiario por ahí o una diferencia con el tipo de cambio, que es el FX spread. Es lo único que dentro de la plataforma se tiene como variable para definir el monto final en pesos que recibirías de la transacción. Entonces, bueno, algo importante que me gustaría aclarar de cómo funciona la plataforma es que HighGlobe, al registrarte o abrir una cuenta en HighGlobe, te otorga una cuenta bancaria receptora al nombre del cliente dentro de los Estados Unidos. El decir que es una cuenta bancaria receptora es una forma de limitar las facultades que se tienen
para hacer ciertos movimientos dentro de Estados Unidos. La facultad principalmente es recepción de fondos. Entonces, el tener una cuenta en Estados Unidos receptora genera una obligación fiscal en Estados Unidos. Esto es una pregunta muy común de las personas que solicitan información acerca de HighGlobe. Pues no necesariamente, Ana, porque justamente para poder aprovechar todas estas ventajas fiscales de las que hemos estado hablando, uno de los principales documentos que ayudan a soportar el por qué no hay una obligación fiscal como tal de pago en Estados Unidos, aunque en la cuenta en donde estamos recibiendo el dinero esté allá, es porque cuando nosotros prestamos este tipo de servicios independientes con este empleador, con este contractor, como le llaman en Estados Unidos, nos hace firmar una forma, en el caso de Estados Unidos, pero también aplica incluso para otros países, una forma que se llama la W8B, que básicamente en esta forma nos especifica o se establecen unas cláusulas en donde cada parte se compromete a hacerse cargo de manera independiente de la parte fiscal en su país de residencia, ¿no? Entonces, yo, empleador en Estados Unidos, voy a pagar mis impuestos y tú, persona que te estoy contratando, profesional, tú hazte cargo de tus impuestos en tu país de residencia, que este caso sería México. Entonces, aunque tengamos la cuenta en Estados Unidos a nuestro nombre, este tipo de documentos donde se acredita que realmente nuestra residencia para efectos fiscales es aquí en México es donde tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y de responderle en su caso pues a las autoridades aquí fiscales en México, que básicamente es el SAT, que pues igual aquí vale la pena añadir igual este punto. Nuestro sistema tributario aquí en México se basa principalmente en la residencia, no en la nacionalidad, no en dónde te constituiste, no en dónde está tu cuenta del banco, sino tu residencia y tu fuente de riqueza, ¿no? Que básicamente pues sería aquí en México, y aquí en México es donde hay que declarar, pagar el impuesto y cumplir con las obligaciones fiscales. Perfecto, perfecto. Sí, es una duda bastante común. En nuestras redes sociales recibimos mucho esta pregunta de si el otorgar o el adquirir una cuenta bancaria en Estados Unidos a nuestro nombre, siendo residentes en México, nos genera algún tipo de obligación fiscal. Entonces, muchísimas gracias por aclararnos esa parte. Ahora, con HighGlobe es posible mantener tus fondos en tu cuenta en dólares, la cuenta que es otorgada por la plataforma, y tomar el control de cuándo y cuánto transfieres a tu cuenta de banco en México. ¿Esto se consideraría una ventaja o desventaja al tributar impuestos? Pues mira, aquí hay algunos puntos que aclarar y sí vale la pena como compartirle esta información a la audiencia, pues para que estén más informados y que en su caso, cuando requieran asesorarse con un contador, con un especialista en impuestos, pues que ya vayan con una idea un poquito más clara de qué es lo que establecen las leyes y que con base en eso y las recomendaciones de su contador, pues que tomen la opción que mejor les parezca, ¿no? Entonces, en cuanto a la declaración de los ingresos que recibimos nosotros como residentes en México, hay un concepto que dice que como persona física, en el régimen de actividad empresarial o, por ejemplo, en el régimen de confianza, en el RECICO, tenemos que informar, declarar nuestros ingresos en el momento en que estos sean efectivamente cobrados. Y este concepto es muy, muy amplio. Nos podríamos aventar igual muchas preguntas en particular de qué se considera como efectivamente cobrados, qué ha dicho las autoridades, qué han dicho los tribunales, qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Hay mucha, amplia, una gran variedad de literatura al respecto, pero podríamos considerar que lo efectivamente cobrado, aunque lo podríamos asociar directamente a cuando el dinero cae en nuestra cuenta del banco, no necesariamente es siempre el concepto o el supuesto que nos va a dar pues la pauta para decir que ya está efectivamente cobrado o no. Entonces, el deber ser es en el momento en el que nosotros
nosotros recibamos el ingreso en nuestra cuenta de HighGlobe, en ese momento tendremos que estarlo declarando como ingreso cobrado, aunque no haya caído aún en nuestra cuenta del banco. Sin embargo, aquí te digo también, como es un concepto tan amplio y que sí a veces cabe un poco a la interpretación y a diferentes criterios que han tomado tanto autoridades como ya colegas, contadores en sí en la práctica profesional, va a haber quienes te digan, oye, decláralo hasta que te caiga en tu cuenta mexicana, ¿no? Hasta que bajes ese dinero y esté efectivamente registrado en una cuenta aquí doméstica nacional. ¿Cuál es la mejor opción? Yo creo que va a depender pues de las estrategias y de las opciones y de las opiniones que un profesional pudiera darnos a nuestro caso en particular en concreto, y sobre todo, y lo más importante, es que independientemente de cómo estemos registrando nuestras operaciones, pues que contemos con ese soporte documental, con esas facturas, con esas declaraciones, con todo el respaldo necesario para que si el día de mañana viene la autoridad a cuestionarnos por qué lo hicimos de una u otra manera, pues tengamos todos los respaldos suficientes para poder acreditar pues la manera en la que actuamos y la manera en la que hicimos nuestras operaciones. Te repito, ahí el tema de efectivamente cobrado es bastante amplio y no necesariamente en todos los casos tiene que ver con que ya caiga en tu cuenta del banco en México. Puede ser que esté cobrado desde antes y otra vez ya nada más que lo pases a tu cuenta del banco es el último paso, pero desde antes ya está cobrado. Entonces hay que ir atendiendo como un poquito a la naturaleza y al fondo de la operación para que sobre eso pues sepamos y tengamos una directriz más clara de cómo, cuándo y cómo se va a declarar ese ingreso que estamos percibiendo. Perfecto, perfecto. Es bastante amplio el concepto, entonces debería de estar presente en la interpretación de cada uno de nuestros asesores contables. Ahora, una pregunta importante. Al momento de declarar que estoy recibiendo ingresos del extranjero, ¿qué es lo que debo de tener en mente en cuanto a qué es lo que audita o revisa el SAT en caso de que me requirieran hacer una revisión de este tipo de ingresos? Pues aquí lo principal que hay que demostrar en una posible revisión auditoría por parte de la autoridad es justificar que efectivamente ese ingreso que estamos declarado a una tasa del 0% de IVA corresponde efectivamente a la definición de exportación de servicios personales independientes que establece la misma ley. Y de manera enunciativa, más no limitativa, podríamos mencionar algunos de los soportes documentales que deberíamos de aportar, que serían pues el comprobante de pago de la transferencia de fondos por parte de nuestro cliente empleador en el extranjero, que se vea el comprobante que los fondos están saliendo de una institución bancaria ubicada en el extranjero. En este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar HighGlobe como plataforma, también podría ser el reporte, el estado de cuenta de los movimientos que se van haciendo en la cuenta, quién recibe, de dónde se recibe el dinero, quién lo recibe, a qué cuenta se retira, todo ese detalle de las operaciones que vamos haciendo también es un reporte bastante funcional al momento de una revisión. El contrato de prestación de servicios que se firme entre el empleador o el cliente en Estados Unidos y nosotros como residentes aquí en México también va a ser importante, donde se fijen las cláusulas de qué tipo de servicio se va a prestar, las características, ya habíamos mencionado en los casos, las formas que expidan las autoridades hacendarias en el país de residencia de nuestro cliente o empleador, por ejemplo en Estados Unidos sería la forma W8BEN, donde se establezcan claramente pues que cada quien es independiente para efectos fiscales y cada quien se hace responsable por su parte de la declaración de los ingresos y del pago de impuestos en su país de residencia. Eso también va a ser importante. Y pues también no está de más decirlo, los CFDIs, las facturas electrónicas que nosotros aquí como residentes en México tenemos la obligación de expedir para amparar estos ingresos, donde venga desglosado que es una actividad objeto del 0% del IVA, las declaraciones que presentemos mes con mes de ISR, de IVA, nuestra declaración anual y en general cualquier otro documento o formato que tengamos, pues que ampare las actividades que estamos haciendo. Lamentablemente, y aquí también es importante mencionarlo, no hay como tal una lista punto por punto en el Código Fiscal, en la ley del ISR, en la ley del IVA o similares, donde nos diga, en una auditoría el SAT te va a pedir A, B y C. No, lamentablemente no hay una lista así de específica
porque las revisiones pueden ser tan específicas como la situación de cada contribuyente lo amerite. Entonces, aunque no hay una lista en específico de qué documentos hay que aportar, estos que estoy mencionando yo consideraría que son los mínimos con los que deberíamos de contar en un expediente pues físico o digital para tenerlo ahí guardado por si en algún momento se nos solicita. Aunque si tenemos más pruebas, más documentales, entre más tengamos, mucho mejor, porque queda mucho más amarrada y soportada pues la operación que estamos haciendo y para poder justificar por qué lo estamos declarando de una u otra forma. Perfecto, perfecto. Ahora, aplicándolo propiamente al uso de HighGlobe, al transferir los fondos de tu cuenta HighGlobe en Estados Unidos a tu cuenta bancaria en México, se registra la transferencia entrante como una transferencia local, porque trabajamos con un socio financiero en México que es el que nos permite ejecutar esta transacción de manera instantánea. Todos los retiros de nuestra cuenta HighGlobe a nuestras cuentas locales en México suceden de forma instantánea como una transferencia SPAY. Esto anula que la declaración de los ingresos provengan del extranjero. No tendría por qué, Ana, porque como comento, lo que le va a interesar a la autoridad fiscal, tanto en este tipo de operaciones como en cualquier otra que realizamos como contribuyentes aquí en México, es el origen, la naturaleza de las transacciones, ¿no? Y el origen, ¿cuál es? Eso, el origen es un pago que está haciendo un extranjero desde su cuenta en el extranjero a un mexicano residente aquí en México por la prestación de un servicio independiente. El hecho de que en este caso, por ejemplo, HighGlobe utilice este intermediario pues para el fin de poder ejecutar correctamente la operación y con las ventajas competitivas que HighGlobe tiene, no debería de interferir en la parte fiscal, en la parte legal, para que se deje de considerar como una prestación de servicios a la tasa del 0% del IVA. Repito, lo importante es el origen de la operación y pues el fondo y la orden de pago viene de un extranjero con una cuenta que está en el extranjero. Aquí, para efectos pues de la regulación de los bancos y de las instituciones financieras, claro que México tiene su propia regulación, no puede venir de la nada una institución financiera, un banco y de la nada empezar a operar aquí en México. No, debe de tener cierta regulación, hay ciertos límites, a lo mejor cosas que como institución del extranjero no se pueden hacer aquí en México y que a lo mejor las leyes aquí nacionales te digan, mira, si quieres venir acá, necesitas tener este intermediario, necesitas cumplir con estos requisitos y pues que son requisitos que en este caso HighGlobe está cumpliendo para poder operar y poder realizar sus transacciones de los clientes, pero que de origen, y te digo, esto aplica, este razonamiento aplica en general para cualquier análisis de cualquier situación fiscal, es irnos al origen, ¿no? Aquí también, por ejemplo, me gustaría mencionar ahí un tema que seguramente tú igual, Ana, y nuestra audiencia ha visto, ¿no? En redes sociales, que luego hasta se hacen memes y chistes sobre esto de que, oye, y es que si le pongo a la transferencia que me van a hacer, le pongo donativo, préstamo, ya no pago impuestos, oye, espérame, eso solamente es la forma, ¿no? El origen que es, oye, estás vendiendo un bien, estás prestando un servicio, estás recibiendo rentas, oye, eso pues grava para impuestos, así le pongas donativo, préstamo, ayuda, o pago de mi amigo, 1, 2, 3, o sea, solamente es una forma. Lo que le va a interesar a la autoridad es el fondo. De hecho, imaginemos, ¿no? Estemos en una auditoría, en una revisión, la autoridad del SAT está revisando nuestro estado de cuenta y diga, ay, los que digan donativo no los voy a tomar en cuenta. Sería muy fácil, ¿no? O sería muy fácil que yo a mi empleador le dijera, oye, ponle donativo, ponle préstamos, en vez de pago de nómina, ponle donativo y ya no pago impuestos. Imagínense, sería extremadamente sencillo evadir impuestos y evadir nuestras responsabilidades fiscales, ¿no? Entonces, lo que le va a interesar a la autoridad siempre, independientemente de la formas, métodos en los que se haga, va a ser el fondo. Y ahorita la actividad que estamos platicando, pues el fondo es una prestación de servicios independientes que se aprovechan en el extranjero de alguien que los está prestando desde México y que por este motivo están grabados a la tasa del 0% del IVA. Perfecto. Más allá de la transacción como tal que se reciba desde un banco local, se analiza todo el contexto para poder determinar si es una operación que se exenta de IVA o no. Exactamente.
Ahorita, Pam, nos comentabas y nos enlistabas sin limitar a esos documentos, pero nos platicabas de algún tipo de documentación que podíamos tener como respaldo para, en caso de una revisión por parte del SAT, poder presentar el respaldo de que son ingresos del extranjeros. Utilizando HighGlobe o al utilizar HighGlobe como plataforma de pagos, ¿hay algún documento que quisieras añadir dentro de ese listado o sería básicamente lo mismo? Pues son los que ya mencioné y te digo, en el caso de HighGlobe que te proporcionan tu estado de cuenta con el historial de los movimientos que has recibido, de los fondos que has retirado, yo creo que eso le daría todavía más un extra a esta documentación que pudieras aportar en caso de una revisión. Y repito, cualquier otra soporte, correo electrónico, flujograma, entregable, cualquier otro documento que pueda justificar y amparar pues la naturaleza de esas operaciones que estamos haciendo, que son operaciones reales, que son operaciones que sí clasifican dentro de la definición de prestación de servicios independientes a un extranjero, son pues más que bienvenidas, por así decirlo, en el caso de una revisión, y entre más soporte tengamos, pues más blindados, más blindadas vamos a estar en caso de una posible revisión. Perfecto, perfecto. Entonces, solo quiero recapitular con esta pregunta y es el recibir fondos de una entidad financiera nacional, como es el recibir los fondos a través de HighGlobe, no nos anula la posibilidad de declarar que estos ingresos provienen del extranjero, ¿correcto? Exacto, no tendría por qué, porque regresémonos al origen de la operación y aunque esta institución que está aquí en México, pues para fines regulatorios de las instituciones financieras en México, porque así lo solicitan diversas leyes y autoridades bancarias y financieras en el país, no tendría por qué anular que la operación de origen fue un pago emitido por un extranjero desde su cuenta en el extranjero para un residente aquí en México. Lo que haya pasado en medio y los intermediarios o las diferentes formas en que haya ocurrido el pago para que finalmente nos llegue a nosotros, no tendrá por qué interferir porque en el fondo la operación primigenia primera es una prestación de servicios que se aprovechan en el extranjero y que emite la orden de pago justamente un residente con su cuenta bancaria en el extranjero. Perfecto. Ahora, solamente para nuestra audiencia, me gustaría ver si puedes compartir, Pam, algún soporte contable que pudieras agregar o añadir a todo esto que ya nos has explicado. Sí, claro que sí, esto también es muy importante porque entiendo y que a veces hay pues dudas o temas que a lo mejor cuando no eres contador o no eres especialista en esta materia te puedan quedar dudas, pero justamente también parte de esta dinámica y que espero que a la audiencia le sirva es que una vez con este contexto que les estamos platicando aquí, Ana y yo, sobre la parte fiscal y sobre cómo funciona HighGlobe como tal, como plataforma para recibir este tipo de pagos, es que si tienen alguna duda, pues acudan con un especialista en la materia, con su contador, con su contadora y le lleven esta información y estoy segura que el contador o contadora, pues con su expertise y con el conocimiento que tiene en su área, va a poderles ayudar a aterrizar mucho mejor estos conceptos y explicarles cómo les aplica o no en su caso todo esto que hemos estado platicando. Aquí los fundamentos legales principales en los que he estado basando mis respuestas serían el artículo 2A, fracción cuarta de la ley del IVA, el artículo 29, último párrafo de la ley del IVA y el artículo 58 y 61 del reglamento de la ley del IVA. Serían los principales y sobre los cuales, te digo, Ana, he estado basando mis respuestas en esta entrevista y que yo creo que a muchos colegas, contadores, contadoras que tengan dudas sobre este tema, les pueden dar una visión mucho más clara de cómo funcionan este tipo de operaciones si nos metemos a leer y analizar a fondo estos artículos de la ley. Perfecto, muchísimas gracias, Pam. Yo creo que esto es muy útil tanto para mí como para nuestra audiencia. Y quisiera cerrar este espacio que nos has regalado. Pam, tú eres usuaria de HighGlobe, has utilizado la plataforma ya por algunos meses, ¿correcto?
Sí, así es. Desde inicios de este año, si no mal recuerdo, migré de recibir transferencias internacionales directamente a mi banco a utilizar HighGlobe para recibir un par de pagos que recibo esporádicamente del extranjero. Perfecto, entonces me encantaría escuchar cuál ha sido hasta ahora tu experiencia con la plataforma en términos generales. No te sientas comprometida a platicar algo que no es, simplemente cómo te has sentido. Pues la verdad es que muy satisfecha con el servicio, es bastante eficiente. La diferencia entre recibir una transferencia internacional y recibir mis pagos a través de HighGlobe, de verdad que es abismal. La principal motivo por el que me cambié a HighGlobe fue porque llegó un punto en el que vi que me estaban cobrando demasiada comisión por hacer la transferencia internacional. Me estaba cobrando demasiada comisión el intermediario y aparte mi banco aquí en México también me estaba cobrando ya demasiada comisión por estar recibiendo el pago pues directamente desde el extranjero. Entonces, pues de un servicio que yo había cotizado en X cantidad de dólares, pues al final me quedaba 70% o un poquito menos de lo que originalmente yo había cobrado, de lo que originalmente este cliente me había pagado, ¿no? Entonces llegó un punto en el que dije, no, estoy harta de tanta comisión, de tanto, pues también el tema del tipo de cambio, que yo veía que estaba a cierto tipo de cambio y el banco te agarra un tipo de cambio mucho menor y dije, no, esto es bastante injusto, ¿no? Entonces, pues me cambié a HighGlobe y la diferencia, te digo, ha sido abismal, aparte de que, por ejemplo, ahí les comparto yo que hace 2 meses, si no mal recuerdo, sí, fue durante mayo, recibí un pago de este cliente en el extranjero y decidí que una parte la quería mandar a esta tarjeta de débito que te da la opción HighGlobe, igual de tener una tarjeta de crédito, de débito, perdón, a tu nombre para poder hacer compras de manera presencial o en línea. Y casualmente, cuando hice esta operación, yo me fui de viaje a Estados Unidos. Entonces, pues me fui de compras ahí al Target y compré, pues, cositas, ¿no? Que uno entra ahí y siempre sale, más bien nunca sale con las manos vacías. Y aproveché, o sea, que tenía ahí esos dólares que me había transferido, aparte que tenía por ahí, creo que algo de cashback por haber referido a alguien, algo así, o sea, tuve ahí unos dolaritos con los que no contaba en mi viaje y me fui de compras un día y pues son cosas que yo no hubiera podido recibir o no hubiera podido tener acceso si hubiera seguido con mis transferencias internacionales. Entonces, hasta ahorita bastante eficiente, bastante cómodo, bastante rápido. La manera en la que se hacen las operaciones muy intuitivo, muy claro el orden en el que va pasando cada cosa. Y pues nada, hasta el momento yo he tenido una muy buena experiencia. Afortunadamente no he tenido ningún problema con mis transacciones, ni con mi dinero, ni con mi cuenta, absolutamente ninguno. Todo hasta ahorita ha marchado muy bien. Muchas gracias, Pam, por compartir tu experiencia con nosotros. Me da mucho gusto escuchar que además de que ha sido útil, te has sentido cómoda utilizando la plataforma y bueno, te ha ayudado por ahí a ya no seguir perdiendo cierto porcentaje de tus pagos en comisiones o todo este tipo de costos para recibir tu dinero en México. Y finalmente quisiera cerrar con una pregunta. Desde el punto de vista contable, ya no como usuaria, sino como profesional, ¿recomendarías HighGlobe como una plataforma de recepción de pagos para ingresos de Estados Unidos? Sí, totalmente, porque de todos los puntos que ya mencionamos, creo que pues es una forma fácil, rápida y eficiente de recibir este tipo de ingresos, que además es fácil dentro de lo que cabe mencionar, pues poder justificar que es una plataforma que utilizamos para recibir ingresos que vienen del extranjero y que se consideran exportación de servicios. HighGlobe te da pues este tipo de evidencias y de documentales como el estado de cuenta, las transacciones bien claras de cómo se va haciendo todo. Y como contadora, pues también esto en la práctica nos ayuda mucho porque hay ocasiones en las que los clientes utilizan ciertas plataformas o otros métodos de pago
poco claros de cómo se llevan a cabo las transacciones, y eso a nosotros como contadores a veces nos complica, pues armar estas evidencias, armar este soporte documental para poder estar previdos ante una revisión. Acá HighGlobe no, es bastante transparente en cuanto a cómo funciona de origen una operación, los documentos que se solicitan, te piden hacer un recibo para que puedan corroborar que efectivamente es el pago de un servicio profesional independiente y no de otra cosa. Y te digo, son ese tipo de controles que como contadores nosotros sí nos deberíamos estar fijando, y de recomendar plataformas o de recomendar medios para recibir este tipo de pagos a nuestros clientes, que en dado caso pues sean fáciles y cumplan con las características necesarias para que nosotros podamos armar un soporte documental robusto ante cualquier auditoría, revisión por parte de las autoridades fiscales. Entonces, además de eso, pues también el tema de los costos, no es no te hacen el cobro de ninguna comisión o de ningún cargo por recibir o transferir tu dinero. Entonces, eso, además de la parte contable, en la parte financiera, pues también le ayuda a nuestros clientes a pues optimizar sus utilidades, ¿no? A que no se les vaya tanto dinero en el cobro de comisiones, que en un tipo de cambio que no les favorece, pues también optar por este tipo de plataforma que es HighGlobe, pues también representa una ventaja no solo contable, fiscal, sino también incluso financiera para quienes la usen. Muchísimas gracias, Pamela. Hemos llegado al final de nuestra sesión o de nuestro tiempo juntas. Si hay alguna otra duda de parte de nuestra audiencia, por favor déjenlas en los comentarios y vamos a procurar ir respondiendo a cada una de ellas. Este tiempo ha sido muy útil y creo que se tocaron, temas muy importantes para nuestra audiencia. Entonces, esperemos que pronto podamos tener un espacio similar para atender algún otro tipo de dudas, pero nuevamente te agradezco el espacio y bueno, nos seguimos viendo por ahí en futuros eventos. Claro que sí, Ana, pues muchas gracias a ti y al equipo de HighGlobe por darme este espacio y por hacer esta entrevista posible. Y pues yo también quedo al pendiente de las dudas que vayan dejando ahí en las diferentes publicaciones que va a hacer HighGlobe en sus plataformas, para poderles ayudar a aclarar ciertos puntos que a lo mejor no hayan podido aclarar en esta entrevista, en estos clips. Y pues nada, igual cualquier cosa que se les ofrezca, pues con mucho gusto igual está ahí mi perfil en redes sociales para que podamos atender cualquier duda en materia fiscal que tengan. Perfecto, si aún no siguen a Pamela, síganla, la encuentran en redes sociales como Cultura Fiscal con doble O, ¿verdad? Cultura. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos, hasta luego.